¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. Estoy muy feliz de estar acá en el programa, de que me hayan invitado, así que muchísimas gracias. Les voy a leer un poema de mi libro Clepsidras en la lluvia que se llama La destrucción. Me voy de esta camisa, de esta mesa me voy, como un lagarto, hacia las piedras. ¿Qué significan las cosas de la casa? Civil, izada en mis tobillos, no estoy a salvo, ni en mis sandalias cómodas de andar por ahí, entre nombres y cosas a su manera mudos. La destrucción arrecia en el orden de la casa. A mis cosas esta tarde las disuelve, no las disuelve la violencia ni el estómago del tiempo. La destrucción funde a negro, como el dién de un cine, objetos que se apagan. Noches de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 22 horas, por el canal de YouTube de Radio Tren Topic. Pero qué bueno. Viste que a veces hay encuentros bueno, que tienen que ver con eso, con encuentros, con encuentros que terminan coincidiendo en andares, ¿no? Y creo que este es uno de esos tipos de encuentro, porque la invitada de hoy, que es Graciela Escarlato, ella es escritora, es editora, tiene un programa de radio en donde no solamente difunde autores, también, digo, desde su espacio editorial, sino que también lo hace desde sus trabajos audiovisuales. Y en este punto, digo, también es como un encuentro de un caminar junto con alguien. Entonces está buenísimo este transitar porque, porque a diferencia de lo que muchos creen, eh, la construcción cultural es una construcción que se da en, en un colectivo, dentro de un colectivo y transitando un colectivo. Entonces, estos no son espacios en donde existen disputas y celos, o no deberían serlo. Entonces, la realidad es que este tejido cultural lo vamos armando entre todos y también, digo, resulta muy grato poder encontrarse y charlar con alguien que la está peleando para poder mostrar voces de otros. Nada más y nada menos, mostrar voces de otros. Y por eso la invitación a Graciela hoy era a charlar de este espacio de resistencia cultural, de militancia cultural, pero también escucharla como autora. Porque a veces en este tipo de cosas, los que comparten el tránsito de la escritura quedan como muy a la sombra su espacio de escritores. Pero Graciela hace todo esto porque disfruta de la literatura y porque ella también es escritora y bueno, está muy bien arrancar con su voz. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo va? Hola, muy bien, súper contenta de estar esta noche acá con ustedes, escuchándote, creo que tenés toda la razón. Mientras más se amplía ese colectivo, uno más felices, más acompañado está en la ruta. Y Mm, yo me he encontrado personas hermosas, mm, bellísimas, así que no puedo estar más que agradecida, ¿no? La verdad que no. qué lindo. No, y está bueno poder agradecer, ¿no? Creo que es un... Cuando mucha gente se entere de uno de los grandes secretos de la vida, que es agradecer. Eh, es tan fácil el agradecer y da tanta energía y es tan retroalimentador que es fantástico. Así que está buenísimo. Agradezcamos juntos el encuentro y las Eso. oportunidades. Es así de fácil. Che, ¿cómo empezaste a escribir? ¿Por qué?
Mira, la cosa fue un poco así. Yo cuando tenía unos 8 me entero que mi viejo era escritor de letras de tango, Ujú. completamente amateur. Y por esas cosas de la vida yo tenía en la escuela, en la primaria, una profesora de declamación. Oh, Dios mío. Nos enseñaban a recitar a Lorca, en fin, a poetas, Alfonsina. Entonces yo mezclé, ¿no? La poesía con eso de que mi papá era escritor y empecé a hacer mis pininos con Mm. poemas muy, imagínate, muy, muy, muy de niña, porque era muy pequeña, pero no lo dejé nunca, ¿no? Pasé pronto, empecé a leer en la adolescencia autores como, no sé, a Borges, a Cortázar, y me pasé a la narrativa, pero nunca dejé la poesía. Y así empecé. Tengo que recordarle a mi vieja que me llevaba de la mano a la Biblioteca San Martín en Mendoza, y el primer libro que leí fue La Ilíada y la Odisea. Yo dije, acá para niños, ¿no? Ilustrado para niños. Pero dije, en las cosas que pasan en los libros, esta cosa de los dioses bajando a ayudar a los hombres, era una maravilla que yo en mi vida doméstica, de jugar en el patio colgada del árbol, nunca me hubiera imaginado, ¿no? Aprendí que ahí pasaban cosas maravillosas y bueno, nunca dejé de leer ni de escribir. Fue así. Y cuánto influenció, digo, esa vida en la ciudad de Mendoza? ¿Cuánto influenció a la piba que empezaba a hacer estas primeras letras y al adolescente que se encontraba escribiendo? Bueno, en un principio hubo como una especie de rebeldía, ¿no? Yo creo que fue todo lo contrario. Nosotros, más o menos a mis 20, armamos un grupo que era un lugar para reunir gente que estuviera en el ámbito de la cultura. Venían Ujú. fotógrafos, pintores, poetas, y la cosa era un poco salirse del plano bucólico, si vos querés describirle al principal cultivo de Mendoza, que es el cultivo de la vid. Entonces, muchos de los poetas afincados en el terruño, que en ese momento había en Mm. Mendoza, tenían ese tema. Y nosotros nos sentíamos, imagínate, adolescentes, jóvenes, urbanos, queríamos cambiar eso. Pero después me encuentro, después de muchos años, yo me vine a vivir en el 2000 a Buenos Aires pensando en mi tierra, pensando en el Mm. desierto, y son temas que vuelven en mis novelas, vuelven en mi poesía, ¿no? Uno lo lleva muy cerca del corazón y no, es algo que está muy arraigado, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y cuándo te empezaste a descubrir escritora? ¿En qué momento? Bueno, creo que fue más o menos a los 15 años, había en el colegio donde yo iba, era un colegio religioso y se editaba desde las Paulinas una revista que se llamaba Cristina. Yo mandé un poema y me lo pusieron en la tapa. Entonces yo dije, ajá, qué cosa, Mm. ¿no? Que mi poema lo lean todas las chicas de varios colegios religiosos y dije, bueno, entonces no es para mí, es en serio, esto también es para los demás. Mm. Y me di cuenta que había una responsabilidad, ¿no? Y bueno, y ahí me lo empecé a tomar más en serio, pero creo que fue después, ya más grande, cuando empecé a tomar talleres de narrativa y de poesía, Ujú. perdón, Sí, tranquila. que bueno, que ahí empecé a escribir todos los días, pero digamos que yo no había dejado desde los 8 años nunca de escribir. Y cuándo empezaste, digo, ahí empezaste a contar los primeros talleres de narrativa, pero ¿cuándo empezaste a inclinarte hacia la narrativa? En la adolescencia empezaste a leer novelas y vos a escribir o a intentar escribir novelas. ¿Cuándo apareció ese berretín? Bueno, lo de las novelas fue más bien tardío. Yo empecé a partir de la lectura de los cuentos de Cortázar a escribir cuentos. Y empecé Ujú. a ir a un taller de la SADE que lo dirigía Mirta Sánchez, una profesora y una amiga muy querida. Y bueno, allí hice muchos años taller hasta que, bueno, ya me vine a Buenos Aires y hice talleres con Guillermo Sacomano, con La Iseca, ¿no? Siempre de cuento.
Pero la novela estaba allí, yo la había empezado en Mendoza en el 2000 antes de venir a Buenos Aires. Y era un proyecto en el que escribía un poquito y dejaba, y en fin, Mm. hasta que apareció la fuerza, la necesidad de terminarla. Y bueno, y así surge Vaselina, ¿no? Que fue algo que empecé muy joven. Y Y te acompañó en el transcurso de cuántos años ese proceso creativo. ese proceso, unos 10 más o menos. El proyecto fue de unos 5 años, cuando yo empiezo con el material y empiezo con algunos capítulos. Y después de 5 años, cuando me decido escribirla, ahí empiezo a tomar decisiones más serias, más creativas, de decir, bueno, va a ser una novela coral, van a haber distintas voces, aparecieron personajes nuevos, y ahí me habrá tomado 2 años y medio terminarla y otros 2 años más o menos corregir. ¿No? Porque el proceso de escritura, vos lo sabes bien, es así, es un poco escribir, es lo primero, pero corregir creo que es lo más gratificante y lo más divertido, ¿no? Es muy interesante ese proceso de podar y decir, yo escribí esto, ¿no? Como desde afuera del propio texto. Totalmente. Sí, Es el transitar el asombro, ¿no? Este, exactamente, es, y previamente esta hermosa posibilidad de haberse despegado, de haber soltado esa maternidad, paternidad del texto, ya no es uno, y a partir de ahí empezar a leer con asombro y reconocerse y desconocerse. Entonces totalmente, totalmente. Decía, vino Lamberti a la radio la vez pasada y él decía que hay que tener la poca autoestima necesaria para sacar cosas que uno escribió y el ego necesario para defender esa obra, ¿no? Es como, totalmente, es una mezcla de cosas, pero es así. Para corregir hay que despojarse de las cosas que uno cree que son excelentes y no lo son, y hay que sacarlas y tener después el ego suficiente para que esa obra crezca en el buen sentido, ¿no? Y defender. claramente, claramente. Hay algo que yo estoy trabajando ya hace un tiempo, no sé, en distintos espacios, de charlas y con autores con los que trabajo, que es esto de reconocer la identidad del texto más allá de uno, ¿no? Y Exactamente. entonces, y verlo, porque a veces les cuesta, a muchos autores o autoras les cuesta esta cuestión pero ¿cómo? Voy a reconocer el texto si yo quise tal cosa. Bueno, es como tener un hijo. Digo, tener un hijo por estos tiempos es distinto de los hijos que tuvieron nuestros abuelos, ¿no? O bisabuelos, en donde los abuelos a lo mejor soñaban que el hijo o la hija fuese tal cosa, fuese maestra, fuese médico, pero era el sueño de la familia. Y después tenían que cargar esa mochila o tratar de ser feliz con ello. Bueno, los hijos actuales son Mm. lo que ellos quieren ser, y nuestro mejor proyecto y desafío es acompañarlos a que ellos sean felices Lo y mejor que puedan posible. sacar lo mejor de ellos. Y es el mismo trayecto con los textos, es ayudarlos a reconocer esa identidad y ayudarlos a que sean lo mejor posible. Y Total. después vendrá el que sea más parecido a lo que nosotros queremos, o no llegará nunca. Y esa es la gran búsqueda, quizás. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además que la novela o el cuento tiene una determinada autonomía. Es decir, la intención del autor es algo que yo creo que ha envejecido mucho, la crítica, ¿no? Incluso, porque los personajes empiezan a hacer lo que ellos quieren y por más que vos tengas una estructura, se van, ¿no? Hacen lo que tienen que hacer para que el texto crezca. Ya no depende tanto del escritor, uno siente que le están dictando el texto, ¿no? Es como una especie de antena por la que va pasando esa corriente energética que es la historia, ¿no? Y Ujú. las decisiones que uno toma son para que esa historia que a uno le dictan se entienda de la mejor manera. Pero es como que el texto no es 100% de uno, ¿no? Hay muchas influencias aparte, ¿no? Claramente. Leandro, sí, así que a veces se escribe un poco solo, ¿no? El texto, así. Ujú. Así es, así es. Che, Gray, ¿cómo estás ahora con la escritura? ¿Qué estás haciendo ahora con la escritura?
Bueno, dentro de poquito va a salir un libro de cuentos en Ediciones del Erizo que se llama Dejar la Infancia y son 11 cuentos, así que estoy muy feliz. No, no me pareció bien autoeditarme, entonces, bueno, El Erizo es una editorial preciosa y a ellos les gustó el libro y bueno, va a salir ahora en los próximos meses. Y siempre escribiendo, poesía todos los días, siempre escribiendo algo. Ahora estoy con cuentos nuevos. Y además tengo mucho que leer, porque bueno, Hmm. lo que llega a la editorial, que es un montón, entonces ya me estructuré el día, la mañana es para escribir, la tarde es para editar y para ver y en fin. Pero no, trato de no dejar nunca la escritura porque en un punto es lo que uno, no solo lo que uno hace, ¿no? Está todo ahí, en lo que uno es, Totalmente. ¿no? Totalmente, sí. Claro. Y aparte, digo, es como el espacio en el que uno no puede dejar de transitar, ¿no? Porque si no, rápidamente se convierte como en algunos representantes políticos o sociales que hablan de la pobreza pero hace rato que no la caminan. Sí, totalmente. Eh, que hablan de lo que cuesta llegar a fin de mes pero no sabe cuánto vale un viaje en colectivo. Sí, Entonces, digo, este transitar la escritura es casi como una obligación, casi como para el psicólogo prácticamente es tener sus propias sesiones de terapia, ¿no? exactamente. Este, Sí, sí. es como para no Incluso alejarnos. yo lo comparo con una pasión, es algo que aunque quieras no lo podés dejar de hacer, ¿no? Está como se impone solo, es verdaderamente una pasión. Así que bueno, en eso andamos. Todo lo que yo he hecho en la vida, le contaba una amiga, desencadenó o terminó en este proyecto de escritura y en la editorial, porque... Bueno, cuando trabajaba en la agencia de publicidad aprendí lo que era el diseño, aprendí a programar, aprendí un montón de cosas que después me sirvieron. Entonces es como que la vida sola me fue llevando al punto donde ahora estoy, ¿no? Que vamos a ver, Totalmente. digo, todo lo aproveché para este momento, así que bueno. Igual con... Eh, y, hay, y hay algo que es muy lindo, que es esto de la cadena, ¿no? De esta cuestión que es un poco lo que, como el inicio del programa, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Esta cuestión de que las cosas no se hacen solas, ni solos. No hacemos las cosas porque nosotros solamente queremos. Está buenísimo poder hacer este recorrido y que, por ejemplo, vos encuentres en una editorial como El Erizo, que vos puedas llegar a encontrar la posibilidad de poder editar tu libro. Y eso también es digo, es un transitar con otros. Es un Esa, hacer un recorrido que es mucho más amplio, mucho más alentador, mucho más motivador. Entonces es ese, como ¿no? Que te seguir enriquece. creciendo. Exacto. Claro, Porque la claro. mirada del otro, la mirada nunca resta. Yo creo que la mirada del otro, aunque haga una crítica, siempre es para sumar. Si uno la sabe aceptar, incorporar, es como vos decís, te hace crecer, ¿no? Y es Ujú. importantísimo. Es hermoso. Pero bueno, tiene que haber una predisposición a eso. Está muy bien que exista. Entonces, a partir de ahí, después todo es para sumar. Che, Gray, contamos cómo empezó este sueño de tu editorial, digo, de Ediciones Biotima. Cómo nació y cómo lo llevas adelante. Tiene un hermoso catálogo, aparte. Muchas gracias. Sí, estoy muy, muy orgullosa de los autores de la editorial, son genios todos, amorosos. Mira, cuando yo publiqué la novela, la publiqué en un sello que me encantó por el catálogo que tenía. Había editado La Iseca, Everguard, pero el editor descreía un poco de las redes sociales, de la prensa, de la publicidad. Entonces, bueno, yo sentí que si bien el editor es genial y es muy una buena persona y demás, el libro había quedado como circunscripto a las 25 librerías donde estaba en un estante, ¿no? Hubieron un par de notas muy lindas de ámbito financiero sobre la novela, la eligieron dentro de los 5 mejores libros del 2021, pero no, como que no pasaba nada. Y yo dije, bueno. Hacía mucho que yo quería tener una editorial,
pero no quería que pasara esto, ¿no? Que la gente que publicara el libro lo terminara viendo en el estante de una librería sin que pasara nada. Entonces yo quería tener aseguradas dos cosas, que era, antes de tenerla, ¿no? Una buena distribución y prensa, poder hacer prensa. Que Ujú. encontrar un agente de prensa, hay que buscarlo con lupa para que sea bueno y para que realmente la prensa tenga sus frutos, rinda frutos. Así que cuando encontré esas dos variables, dije, bueno, este es el momento y empezamos a trabajar con María Lanese, que tiene un libro precioso, que ella como en la tapa hay dos pajaritos, se llama Conversaciones Sagradas. Ella dice que salieron a volar esos pajaritos. Es un libro hermosísimo y el libro de Unai Rivas Campos y de Fernando, el otro de Fernando Raluy, que son dos, eran tres libros de poemas increíbles. Y bueno, hubo prensa, buena disposición de la cadena que los distribuye, que los ponen en vidriera, los dejan en las mesitas para que la gente los levante, los mire. Así que bueno, estoy muy contenta y empezó a crecer, ¿no? Las cosas cuando empiezan a andar bien empiezan de alguna manera a florecer un poquito, ¿no? Y bueno, Claramente, ahí vamos, ahí vamos. Ahora estamos en la claramente. feria. ¿Cómo es eso para vos? Llegar a ese lugar, estar en la feria, llevar a los autores, digo, a las librerías, llevar a que se los conozca, trabajar para que se escuche la voz de ellos. Sí, totalmente. Para mí es un orgullo. A mí me da Mm, mucho orgullo poder hacerlo, que tenga, que rinda sus frutos, que la gente los conozca. Ver que sale una nota de un autor en el diario, para mí es lo mejor que puede pasar. O sea, ver que ese trabajo, porque los escritores, vos lo sabes bien, trabajan con la vida, ¿no? Es la vida lo ujú. que se pone ahí en un texto, a lo mejor durante todo un año. Para llegar a otros, ¿no? Si no llega a otros y queda en el estante, ese año de vida muere ahí, Ujú. solo en un lugar muy triste. Entonces, imagínate que esté en la feria, en el stand de la ciudad. Tengo que agradecer mucho a la gente de Impulso Cultural, que nos convocó a mí y a otras editoriales independientes y también a la ciudad, es un programa de la ciudad, que estamos ahí expuestos en el stand con todos nuestros autores, ¿no? Imagínate, Ujú. ellos, es un sueño estar en la Feria del Libro. Así que bueno, nada, muy contenta, súper orgullosa, muy contenta de este círculo que se va armando, ¿no? Es como una Sí, familia que tiene que ver con la creatividad, con la literatura, la verdad que es muy gratificante. claramente, claramente. Y bueno, si vos que estás del otro lado, sos de seguir el programa, lo conocés, lo recontra conocés al Vasco, porque es amigo de la casa, Sí, aparte por de ser supuesto. amigo mío. Y a María también la conocés, a María Danese, porque ya pasó por el programa. Ujú. Tengo la suerte, como le decía a Graciela, que María me honre con el prólogo del libro que acaba de salir mío, así que nada, es como un mimo tener también a Enorme María poeta, Lanese. enorme Nada, poeta, sí. es gente que ama la escritura, es gente que ama no solamente lo que escribe. Por eso hay una diferencia muy grande, ¿no? Entre amar lo que uno escribe, que es mirar su propio ombligo, y amar la escritura. Son Exacto. como dos cosas distintas. Y bueno, es gente la que va nutriendo el catálogo de Graciela que es de las que ama la escritura. Entonces, está muy bien y está muy lindo acompañar ese crecimiento. De hecho, el vasco Unai Rivas Campo tiene el ciclo, ese ciclo que hace en el sótano, que hace 10 años que van poetas increíbles a leer, ¿no? Y a pesar de que por ahí está cansado, qué sé yo, él lo sigue bancando al ciclo. Es hermoso y Cross en la boca, hermoso. exactamente, cross en la boca. Y él es muy buen poeta, además. Eh, Claramente, claramente. Bueno, ahí también formamos parte de la familia durante 2 añitos del ciclo ese, de esa hermosa comunidad del sótano. Eh, que, bueno, nada, desde distintos lugares también se va construyendo el hacer cultural, ¿no? Y la importancia de estos espacios también de resistencia,
de Exactamente. resistencia y acompañamiento, ¿no? Los ciclos literarios son eso, son espacios de resistencia. Y a veces uno puede ir, escuchar y decir, no me gusta me gusta tal cosa, pero lo importante es estar, porque esos espacios son los lugares que permiten el semillero. Son los lugares que permiten y motivan la existencia de que haya otros que quieren escribir, que se sienten escribir. Y por eso digo que para mí es fundamental y es un momento de ganar calles, escuelas, instituciones y lo que escribimos, dejemos de escribir un ratito para empezar a transmitir esto que bien decía Graciela, que es una pasión, porque cuando nosotros nos sentamos a hablar fríamente de lo que es la literatura o la poesía o la narrativa, no llegamos de la misma manera. Entonces está bueno poder compartir la pasión con otros y que Exactamente. esos otros puedan recibirla, hacerla propia y convertirla, reconvertirla. Es como proceso de multiplicación. Pero bueno, ahí estamos. Sí, no, no te iba a agregar una sola cosita más en este momento donde el mercado parece que se lo come todo, ¿no? Exactamente. La poesía es algo tan frágil en un punto que sin estos lugares de difusión y de amistad y de compañerismo, vos sabés, espérate que se me fue el nombre, el que escribió Oliverio, ¿no? Él se Ujú. publicitaba con el megáfono, pero eran otras épocas donde la gente leía poesía, pero si no estuviera el sótano, no estuviera este programa, ¿no? En fin, ¿qué pasaría, no? Yo creo que si lo dejamos comer, se lo come todo, ¿no? Claramente, claramente. Lugares para batallar y también son lugares para crecer, básicamente, ¿no? Y Crecer con la aprender existencia de los otros. Claro, ahí va, exactamente. ahí va. Che, Gra, y bueno, contame cómo viene la editorial. Ahí tenés los tres títulos que son como punta de lanza, los tres autores que son como punta de lanza y bueno, y cómo sigue, porque vos seguís trabajando en la búsqueda de nuevos textos y te Así llegan, deben haber llegado un montón, porque hiciste una convocatoria a principio de año y bueno, obviamente se va a haber nutrido la cosa. sí, Pero llegaron bueno, cerca de 3.000 textos, entonces hay un comité, merda. mucho, mucho que yo no podía. Entonces hay un comité de preselección que me empezó a ayudar. Igualmente, recién vamos leyendo los textos que llegaron en abril del año pasado. Eh, Ujú, Perdón, abril de este año. ujú. Así que bueno, vamos despacito. Además pusimos un comité de lectura que va a leer lo que seleccione el otro, que está Agustina Basterrica, está Mariano Quirós y Sebastián Grimberg, que muy generosamente aceptaron trabajar conmigo y eso le da legitimidad a los autores que publican en la editorial y también a la Sí, editorial. Así que estoy claramente. muy contenta. Y bueno, ahora estoy tratando de hacer que haya poesía, que no deje de haber poesía, pero incorporar más narrativa. Entonces ahora en mayo salen 2 libros de cuento, hay 3 novelas para más adelante, o sea que ya prácticamente tengo el año lleno, el año 2003, con todos los libros que van a salir y empezaremos prontito a ver qué pasa en el 2024. Estamos muy felices, que los autores nos acompañan, nos alientan, les gusta la energía que tiene la editorial. Bueno, estamos haciendo cosas para que se conozca la editorial y a través nuestro los autores, como es la Claro. revista, ¿viste? O el programa de radio. Entonces, a partir de esos movimientos, la gente se empieza a acercar y ve a nuestros autores, que es lo que nos interesa. Bueno, abriste dos puertas nuevas. Vamos a, que todavía no hablamos. Hablemos de la revista y del programa de radio. Dale. Contanos cómo es esto. Bueno, mira, la revista yo quería, necesitaba que la gente entrara a la página web y Ujú, necesitaba un ganchito para que viniera. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una buena revista que tenga muy buen material, mucho ujú. cuento bien escrito y además otras secciones. Entonces tiene ficción, poesía, ensayo y reseñas de libros. Y una columna que hace Federico Vilar, que es de opinión. Bueno, para mi sorpresa se la descargaron 3.000 personas.
O sea que hay 3.000 personas que antes no nos conocían, que conocen la editorial y los autores que están publicando en la revista, muchos de los cuentos son de ellos. Así que se la pueden descargar de si entran a, ¿puedo decir la página web? Claramente, sí. Es www.diotima.ar y ahí van a encontrar el icono de la revista y se la pueden descargar, es gratuita y está muy buena. Y bueno, la idea de la radio fue sucedánea, por decir algo, de la revista. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si empezamos a invitar autores muy consagrados, que el programa sea escuchado, que a la gente le guste y entonces mechar un autor consagrado, un autor, un buen autor, tanto como Ujú. los consagrados, pero que todavía no tiene, que su nombre no es una marca, ¿no? Que está en el proceso, en ese camino de hacer que la gente lo reconozca. Y bueno, salió el programa de radio. Yo soy una persona tímida, te lo juro por Dios. Me cuesta un montón hacer el programa de radio, pero creo que se prende la luz que dice en el aire y uno se olvida de todo, ¿no? Claramente. Que empezás a darle para adelante y bueno, y así salió el programa de radio. La próxima vez, el próximo martes, viene Guillermo Martínez, va a estar Claudio Seiger, de España va a estar Andrés Neumann, o sea que bueno, Mm. hemos conseguido muy, muy lindos escritores para que nos vengan a visitar, que son todos muy generosos porque nosotros somos una hormiguita así y sin embargo aportan, ¿viste? Estamos muy agradecidos. Es que también hay que empezar a desmitificar eso, ¿no? Digo, desmitificar el tema de que el autor, por más que sea conocido, deja de ser ser humano. Así que, digo, hay que tratar de empezar a encontrarnos y abrazarnos desde ese lugar como para darnos cuenta que aparte todos aprendemos de lo mismo. El mejor de los autores lo atraviesan las mismas cosas que el que Mm, está recién empezando. Con lo cual, bueno, bienvenido a este mundo de la creatividad. Alguno exacto, tendrá un mayor recorrido, alguno le habrá sido un poco más sencillo que a otros, pero la realidad es que esto es un trabajo. Y como todo oficio se hace totalmente. haciéndolo, leyendo mucho, abriendo la cabeza y dándose cuenta de cómo las plantas, digo, el podar ayuda para que crezcan mejor. Mejor, Entonces, exactamente, es así sí. de simple todo esto, ¿no? Che, ¿y dónde lo escucha la gente el Lo programa? puedes escuchar en radiosonica.com.ar en los Bien, martes a las 18 horas, de 18 a 19. Hay una columna bien. de libros donde Mónica Ricardi recomienda libros excelentes, así que no se lo pierdan tampoco y después las entrevistas. Qué bueno. Bueno, ves que hay mucho por hacer, digo. Este es un camino donde hay muchísimo por hacer, por compartir, por ver, por recorrer, por escuchar. Y la realidad es que la propuesta, y digo, la propuesta de acá desde Noche de Letras y la propuesta de Radio Trend Topic es esto de caminar juntos para poder hacer que esto crezca, ¿no? Digo, las mejores batallas se consiguen con acciones grupales. Así que esta es un poco la idea. Y la invitación para que vos que estás del otro lado también hagas lo mismo. Digo, esta ¿Te cuestión gustó? de empezar a construir, a darle lugar a esos autores que no son conocidos y que nos demos cuenta que las librerías no solamente tienen mesas, también tienen estantes y hay un montón de cosas que ni siquiera llegan a esos estantes. Entonces depende de nosotros esa búsqueda también, de ese Exacto. transitar. Che, ¿nos querés leer algo más tuyo? A ver, vamos a ver. Sí, bueno, dos cortitos puede ser. Dale, claro. Este se llama Hierba Mala. En la calle un tipo toca el saxo y respirás. Es la hora pico. Te ves al espejo de una librería. ¿Qué haces ahí admirándote? Soy una cuchilla aceitada, luminosa. Cuidado, hierba mala, decís. Hoy corto por lo sano. Pero estás como sembrado al piso y apenas ves un arbolito seco chupando música. Bueno, y no sé qué otro leerles, chicos, la verdad, a ver.
Busque, que siempre se encuentra con eso. Busque, se Buscamos, encuentra. buscamos algo lindo que no sea triste. A ver, este se llama Vida. Y si me fuera lejos, a esa calle donde el cuerpo, la muerte y las batallas no eran sosos, y cualquier camino al territorio, un laberinto. ¿Qué país, qué razón, qué muerte, qué soborno a contrapelo o a mis anchas me daría de mamar? Y si me quedara por aquí como si nada, con la soga al cuello y la brida que ahorca el no de los ahorcados, ¿qué país, qué historia, qué silencio asfixiará esta náusea entre mis muelas para darme de mamar? Almorzaré de prepo hoy, a partir de hoy, perdón, en tus pezones. Mm, qué lindo. Eh, bueno, voy por otra cosa que también ahí está y te atraviesa y digo, y tiene que ver con la carne viva puesta en el arte, pero bueno, cómo te hace, cómo te toca, te modifica todo lo que nos pasa como sociedad, lo que nos pasa en este presente que tenemos, en nuestra historia que tenemos, eh, cómo, cómo lo hace llegar al papel. Porque digo, cuando uno habla de amor, también hace grandes discursos políticos. Cuando uno a veces habla de una pequeña plantita, también está hablando de grandes problemas sociales. Entonces, ¿cómo te atraviesa y cómo los haces llegar al papel? Bueno, no sé si me atraviesan, obviamente, Mm, ahora puntualmente con mucho dolor y mucha desilusión. Creo que hay algo a lo que no se puede volver, que es la época del 2001, la época que culminó en el 2001, ¿no? Que nos llevó al desastre y que pasaría eso si volvemos a dolarizar y volver al peor liberalismo, ¿no? Que es el liberalismo más extremo. Yo creo que hay que pensar, como vos decías, como comunidad en todo el país. El país es la clase media, pero también el trabajador y también el que todavía no consigue trabajo porque, bueno, la computadora, la tecnología y la poca educación está dejando a mucha gente afuera del mapa. Em, y eso, aunque yo no quiera, está en el papel, ¿no? Ese mm. sentimiento se transmite, pero creo que no solo tiene que estar en el papel, sino que como personas, como individuos, tenemos que hacer algo, lo que sea, para tratar de mejorar una situación que parece que se viene a pique, ¿no? Entonces, siempre hay algo para hacer, siempre hay alguna organización en la que apoyar o en la que trabajar, o desde lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Participar porque me parece que quejarse no lleva a la desesperación y no tiene ninguna salida interesante, y hacer siempre es mejor que quedarse quieto y llorar y amargarse, ¿no? Así que bueno, me parece que pasa por ahí. Hay organizaciones muy interesantes, bueno, también para los escritores. Enzo Maqueira estaba hablando de la Unión de Escritoras y Escritores, y Ujú. ellos plantean que el escritor es un trabajador, y bueno, y están peleando por la ley del libro. Bueno, así como se hace eso, se puede hacer. Por ejemplo, acá en la calle Rivadavia hay una olla popular para la gente que vive en la calle, ¿no? Llevar comida Ujú. ahí es, bueno, yo no lo iba a decir, pero te quiero decir, uno se siente que está ayudando, que está poniendo un granito de arena, ¿no? Y bueno, pero la situación me preocupa mucho, mucho, mucho. Claramente. Es verdad, el granito de arena hay que hacerlo, hay que colaborar, hay que tratar de cada uno de nosotros poder tratar de sumar. Y muchas veces el tratar de sumar, primero tiene que ver en esto de mirar y reconocer a los otros, y el segundo paso es básicamente es empezar a hacer. Aunque sea chico, empezar a hacer. Los Mm, cambios se hacen haciendo. Tan Haciendo. simple,
Y Tan aparte, simple como eso. a ver, el azar contribuye mucho, el azar de que uno haya nacido en una familia que te pudo dar educación. Podría haber no sido así, entonces Ujú, ese privilegio tiene un precio, hay que devolverle a la sociedad lo que en algún momento recibimos, ¿no? claramente. Estas son las cosas por las cuales yo sigo siempre diciendo que está buenísimo invitar a los escritores, invitar a los editores, invitar a los artistas, invitar a los directores de teatro y poder charlar con ellos. Y a veces, digo, en la charla terminamos conociendo mucho más y entendiendo mucho más su obra y su quehacer que si nos leyesen 14 poemas. Entonces, que es una manera de decir, o si nos cantasen 14 canciones, digo, pero la cuestión es esta, ¿no? Es conocernos, reconocernos y a partir de ahí saber por qué estamos acompañando y elegimos acompañar a la gente a la que elegimos acompañar. Así que a mí en lo particular me parece que es una hermosa elección acompañar a la gente de Ediciones Diotima. Y Ediciones Diotima no es simplemente Graciela, es el catálogo que hoy tiene, es la gente que trabaja con ella y son los sueños que cada uno de ellos están sumando para que este proyecto siga tomando sentido y forma. Así que nada, gracias por haber estado, Gra, gracias por el tiempo. Al contrario. Última oferta, y sí es una oferta pública, como te la hago a vos, se la hago a un montón de gente. Eh, si querés y te parece bien, podemos difundirlo en el mailing de PAMA, de poesiamonanzada.com.ar, para que puedan hacer la descarga de la revista, que vayan al link y que esto siga creciendo. La idea es que cuantas más editoriales, de las que a algunos les gusta decir boutique, que en realidad me parece un eufemismo, de las editoriales independientes que están intentando dejar de ser boutique, que sería la idea, para que pueda llegar a mucha más gente y pueda tener a muchos más autores, los podamos ayudar para que crezca más fuerte con nuestra cuestión cultural va a estar. Porque si nos fijamos, muchas veces los sellos grandes traen muchos autores que son de afuera y las voces locales quedan bastante opacadas o silenciadas. Entonces, la verdadera bandera de la reconstrucción cultural para mí está en la base o en las manos de las editoriales independientes, básicamente, como el teatro independiente, como un montón de cuestiones independientes que son los que nos terminan dando la identidad, famosa identidad que tenemos. Gracias por haber estado, Graciela. Muchas Gracias por el gracias a tiempo. vos. Gracias a la radio por darnos este espacio, por acompañarnos hace 8 años, por permitirnos formar parte de esta familia hace 8 años. Gracias a la operación técnica de Juan Greco, la artística de Luciano Fernández, la producción general de poesiamonanzada.com.ar, donde van a encontrar textos de Graciela Scarlato y van a encontrar también links para que vayan y se muevan y conozcan los trabajos que está haciendo. Y acá en la conducción, Leandro Mursino. Gracias por haber estado y nada, construcción colectiva. Esto es lo Un que abrazo hacemos. enorme y espero que vengas a la radio con tu Cuando libro. quieran, Oh, sí, ok. Genial. cuando quieran. Y nombró a otro gran amigo. Y con eso cerramos el programa, me acordé. Empezamos con mi querido amigo Enzo Maqueira allá hace 8 años. El primer programa lo hicimos con Enzo y después vino como 3, 4 veces. Así que, Muy viste, bien. es una hermosa familia. Es una familia, totalmente, Es totalmente. así, es así. Gracias por haber estado y nos vamos. Así nos vamos. Chau. Hasta Muchas la próxima. gracias.